¿usted considera que estamos en una Segunda Guerra Fría? Y la segunda parte de la pregunta sería, ¿esa Segunda Guerra Fría podría acabar con un resultado distinto al de la primera? Bueno, te contesto la subsegunda, totalmente distinto, porque ahora se ve como el gran vencedor a nivel geoestratégico en la batalla de Ucrania, que a mi juicio, y siempre lo comenté, define el nuevo orden mundial. Es decir, si Rusia no hubiera ganado en Ucrania, no se estuviera dando el diálogo y este condominio que estamos viendo entre Trump y Putin. ¿Qué quiero decir? Biden le metió una trampa con Occidente, whatever that means, ¿no? Ya no sé qué quiere decir, ya te meten hasta Japón, ¿eh? Oye, ¿cómo va a ser Japón-Occidente si está en el Oriente? Bueno, pero esa es la lingüística, te la distorsionan. Acuérdate de lo que dice la Biblia, digo, porque eso es nuestra referencia en Occidente. Al principio estaba el verbo, ¿no? La lingüística es el fundamento del control mental, porque dominas la narrativa, tienes a tus propagandistas, tienes a tu difusión, y todos tienen su método de difundir y de persuadir, para decirlo suavemente. Entonces, ¿qué sucede? Al perder, vamos a ponerle así, de manera suave, la OTAN, Estados Unidos, Unión Europea, la guerra en Ucrania, ¿qué le hizo perder? El Oreshnik. ¿Qué es el Oreshnik? Pues es el misil hipersónico que se mueve a una velocidad de 10 Mach, M-A-C-H, o más de 10, y que no hay manera de detenerlo. Es decir, todo Occidente y todo Oriente, con excepción de Rusia, no tienen la capacidad de detener el Oreshnik. Es como decir, es un Sputnik, pero a nivel militar, misilístico, balístico. Eso definió, aunque ya se sabía, a ver, mira, es muy fácil. Habían muchas trampas en lo de Ucrania, que no es nada nuevo. Uno puede ir a los archivos, leer libros, todo el equipo, los neoconservadores straussianos, ¿no? Todo el equipo de Vicky Nuland con la familia Kagan, lo estoy pronunciando en inglés, para que no se oiga feo, K-A-G-A-N, que son su marido y toda la familia del marido. Bueno, entonces ellos ya desde antes con Wolfowitz, es que hay que irse a remontarse a Wolfowitz después del 11 de septiembre del 2001, cuando Wolfowitz, que era el secretario de Estado, del Pentágono, perdón, dice que el objetivo de Estados Unidos era no permitir a que tuviera un competidor. Y obviamente desde el punto de vista militar. Entonces, pues nada más, yo te hago la pregunta, 2001, 2025. Rusia es la primera superpotencia militar del planeta. Perdió el concepto Wolfowitz. ¿Por qué? Porque también Estados Unidos descuidó o cometió muchos errores estratégicos Estados Unidos. Se embriagó del modelo de la globalización financierista, dejó de tener infraestructura, descuidó su educación, creó a una élite de parásitos, que ganaban nada más tocando los clics de las pantallas de las bolsas de valores, mientras tenía esclavos vía el downsizing y el outsourcing en el planeta entero, que le rendían tributo y con el megadólar, el superdólar, ¿no? Pues dominaban al planeta entero. Oye, ¿cómo puede ser? Y eso te lo dicen los chinos. El dólar, nada más tener la hegemonía del dólar, le da a Estados Unidos la mitad de su Producto Interno Bruto. ¿Te imaginas quitarle a Estados Unidos la hegemonía del dólar? Sí, me lo imagino. Le da la mitad. Le gana a México, creo. Imagínate, estoy soñando ya. Puedo hacer cuentas alegres. No, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Entonces viene una serie, el hedonismo occidental. Eso también pega. Ahora de las civilizaciones fenecen. El dicho clásico, ¿no? También no hay civilización que haya podido perdurar, porque igual tiene su ciclo biológico. Unos son mayores, menos duraderos, etcétera, etcétera. Entonces ahí viene toda una serie de errores financieros, económicos,
etcétera, etcétera. Y luego tienes los errores militares, que son muy fuertes, y los errores que son peores. Y no quiero ir a lo que manejan mucho los estadounidenses, que les gusta repetirlo, lo de la hubris, ¿no? La hubris, ¿no? El orgullo, la soberbia. No, hay errores también de juicio. Y yo creo que el peor error que cometieron, esa es mi muy humilde opinión. Claro, en este ecosistema o en este entorno del que estamos hablando, ¿no? La delicuescencia interna de Estados Unidos, su descomposición, pues ve, Estados Unidos está al borde de una protoguerra civil. Eso no hay nada. Y obviamente a un país como México o Canadá les tienen que afectar, somos sus vecinos. Y más cuando tenemos una migración en Estados Unidos de casi 50 millones de habitantes, de mexicanos, etcétera. Bueno, entonces regreso, la delicuescencia interna, el derretimiento de la cohesión social, todo lo que eso significa, woke, BLM, ¿por qué no ponen MLM, Mexican Lives Matter? ¿Por qué sale Black Lives Matter? Porque los mexicanos somos hoy más que los black, pero están discriminados y subrepresentados, y además con un esquema racista que se llama la Oficina del Censo, que te hace taxonomías a su gran placer. A ver, yo por ejemplo protesto. ¿A mí por qué me dicen latino en Estados Unidos? Del 100% de latinos, el 70% somos mexicanos. Y además los mexicanos teníamos la mitad del territorio de Estados Unidos. A ver, dame una génesis genealógica de por qué el mexicano, sabiendo mi historia, sabiendo que tengo 6 civilizaciones a cuestas, ¿no? Tengo que aceptar el término latino. Yo no tengo nada contra los latinos. Yo venero todo lo que es italiano y griego. Pero que me expliquen la razón. ¿Por qué no me dicen mexicano? No sé si me estoy explicando, Santiago. Sí, se explica. Me vas a decir mexicano porque te estoy resucitando la mitad del territorio estadounidense. Porque somos el 70%, pero voy más lejos. Si tú haces la proyección demográfica de Estados Unidos en los próximos 20 años, tú ves quiénes son los centennials. Los centennials que tienen ya 14 años, que van a votar en 4 años, van a definir al próximo presidente. Somos los mexicanos. Entonces, ¿yo por qué tengo que aceptar taxonomía de la Oficina del Censo de Estados Unidos? Que además los tenían subreportados. ¿Y sabes por qué no las cambiaron? Porque yo le protesté al que era embajador de Estados Unidos en México. Y yo no creo la cifra que ustedes manejan de 30 y pico millones de mexicanos en Estados Unidos. Y por arte de magia, Santiago, aparecimos que ya éramos 45 millones. Que crecimos después de mi charla con el embajador a 10 millones. Digo, por favor. Digo, ¿qué estoy diciendo con esto? Tenemos que tener mucho cuidado con las palabras, con el léxico, con la lingüística, con los números, porque todos son manipulables y están manipulados. Entonces, regresando a lo que tú me estás diciendo, el grave error, el peor, esa es mi muy humilde opinión, obviamente considerando un entorno desfavorable adentro de Estados Unidos, su economía que ya había empezado a bajar, ¿no? El factor interno de casi guerra civil, hasta tiene una película que se llama Civil War. Sí, de reciente estreno, sí. Bueno, cuando Obama comete el error con la familia Clinton y su vicepresidente Biden, cuando todavía estaban de acuerdo John Kerry y Nancy Pelosi con el mismo Biden, de haber empujado mutuamente a Rusia y a China a los brazos de uno y del otro. Ese fue el peor error que cometió Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí, mira, yo recuerdo una anécdota, si me permite decir rápido, y vea, en 2008, cuando se da la crisis de Lehman Brothers, que la han sabido contener, hay que reconocerlo. Tú sabes que en ese momento iba a quebrar hasta Citigroup. Y Timothy Geithner, que fue el secretario, yo lo leí en su biografía, en sus memorias, que era el secretario del Tesoro, que fue el que suple a Hank Paulson, ¿te acuerdas de Goldman Sachs? ¿Qué sucede? Dice, ya no quisimos que quebrara Citigroup porque el mundo no aguantó un Lehman Brothers.
menos iba a aguantar un Citigroup. ¿Qué pasa con Lehman Brothers? Le querían endosar la quiebra de Lehman Brothers a China. Ojo, ¿eh? Sí, lo Pues recuerdo. sí, quebramos, sí, pero que la pague China. Y esa China donde ahí dice, ya no sigo con este juego. Si tú te das cuenta, a mi juicio ahí se dan tres graves, se dan dos, el grave error de Obama, fue un error geoestratégico de primer orden, y se dan dos coincidencias únicas, singulares. Una, el discurso de Vladimir Putin en el Wehrkunde de Múnich, la conferencia de seguridad de Múnich en 2007, que hoy se está dando. Todo lo que dijo Putin en 2007, perdóname, es un déjà vu. Yo ya lo vi eso. Hoy lo estamos viviendo y no tienen más remedio que apostar al esquema de Putin de 2007 en el equipo de Trump. Y luego que tienes, el 2008 le quieren endosar la crisis a China y es cuando dice China, no, a mí no me vas a endosar tus derrotas, tus quiebras, lo que solía hacer Estados Unidos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se aprovechó de la caída del muro de Berlín, la salida de la URSS de Afganistán, se aprovechó también de la disolución de la URSS y reinó impávidamente desde el punto de vista unipolar. Ese mundo ya se acabó. Entonces hoy estamos ante una nueva realidad, tendemos hacia un mundo multipolar, dentro de la multipolaridad existe también una jerarquía y a mi juicio hoy es tripolar o no lo será el mundo. Y vamos a pasos acelerados. Yo no veo lejos a India en 5 o 10 años, aunque forme parte de este nuevo orden multipolar. Pero ya el orden unipolar de la anglosfera, desde Waterloo, ojo, desde Waterloo, estamos hablando de 300 años. O si tú quieres más ir atrás, desde el italiano Cristóbal Colón, hace 500 años, pues también ya ese mundo ya no existe. Entonces hoy tenemos que ajustar nuestro chip. Entonces tú cuando me preguntas de la Guerra Fría, yo lo veo más profundamente, ya ni siquiera llega a Guerra Fría. Estoy viendo que estamos pasando de un nuevo, de caducos órdenes civilizatorios a una nueva civilización que es necesariamente multipolar. Y ve quiénes son los que están dominando. La civilización china, la civilización de la India. Estás hablando de civilizaciones de 5,000 años. Rusia, aunque les moleste a Occidente, que la quieren sacar de Occidente, oye, quien no conozca San Petersburgo, los invito, yo no conozco ninguna ciudad más occidental que no sea San Petersburgo. Y tú sabes, todo el grupo que hoy domina Moscú, el Kremlin, todos son de San Petersburgo, todos. Digo, porque también hay que ver la geobiografía de los actores. Entonces, en conclusión, es muy clara la tendencia a dónde va el mundo. Entonces estamos viendo un mundo que se está cayendo. Era lo que decía Gramsci, ¿te acuerdas, no? Gramsci decía que no se acaba de morir el antiguo mundo y no acaba de nacer el nuevo, y en el intermezzo creamos monstruos. Por eso tenemos tanto monstruo a nuestro alrededor. Estoy de acuerdo con usted en la conexión en que hay con la geopolítica y la historia. Si no se sabe de historia es imposible hacer buena geopolítica. Y estoy de acuerdo con algo que ha dicho al principio de su contestación, que es el papel de la moneda, y en concreto del dólar, precisamente en la cuestión de la geopolítica. Por eso yo siempre he sido muy crítico con los liberales que afirman que el dinero fiat no vale para nada. Vale lo que vale el Estado el orden mundial. Que lo acuña. ¿Por qué? Porque es una moneda imperial, tiene un sello estatal, etcétera, ¿no? De la Rand Corporation salió el informe por el que se recomendaba montar una guerra en Ucrania para drenar los recursos europeos, hundir a Alemania y unas cuantas ideas destructivas más. Bueno, sí han salido muchas ideas, obviamente. Creo, mucho se dice que los rusos es lo que más leen a la Rand Corporation, ¿no? Pero hoy la realidad en Ucrania, yo creo que ya tienen que reescribir o pedir perdón por todos los errores que cometieron en la Rand Corporation. Hoy a Estados Unidos le hace falta estrategas, grandes pensadores y grandes think tanks que no sean propagandistas. Les hace falta alguien que te voy a decir. George Kennan. ¿Te acuerdas de Kennan? Kennan, que es Mr. X, que escribe su famoso artículo en Foreign Affairs, ¿no? Que es, y él era un funcionario de la embajada estadounidense en Moscú.
Su política de containment policy, es decir, la política de contención, fue la que le dio el triunfo a Estados Unidos frente a Rusia, a la URSS. Y la URSS implosionó. La política de contención es la que... Oye, ¿cómo puede ser que la URSS pierda sin disparar una bala? Implosionó con el brezhnevismo, no se supo reacomodar, etcétera, etcétera. La gerontocracia. Bueno, pero yo le comentaría que lo de la Unión Soviética en gran parte también fue una voladura interna. Yo Sí, es recuerdo... implosión. Usted recuerda, doctor Jalife, el referéndum que hubo en febrero de 1991 en las 15 repúblicas. Por una abrumadora mayoría, el pueblo soviético votó por mantener la unidad de la URSS. ¿Y qué pasó en agosto? Aquello se balcanizó, estalló por los aires. En gran medida, el propio Partido Comunista de la Unión Soviética destruyó la Unión Soviética. Esto que voy a decir puede parecer una barbaridad a mucha gente, pero porque dejó de ser un partido comunista en gran medida. No, ni era comunista ni era partido. Era otra cosa, claro. Era prácticamente una mafia. Gerontocrática. Sí, también. Y tiene mucho Estados Unidos de ello, ahorita. Tiene dos signos. Tiene la gerontocracia, ve la edad de Biden. Ya ves que todo lo que firmó fue en automático. ¿Ya lo viste? El autopen. Sí. Ya no son válidas muchas de sus resoluciones ejecutivas. Es decir, había un personaje con que tenía pues una disfunción cognitiva grado 4, etcétera. El mismo Trump tiene 78 años. Asombra realmente su entereza y su vigor. Sí, lo tiene, mucho, sí. Bueno, es una y están hoy, se maneja abiertamente la estagflación, ¿no? Que es el peor de los males, porque Rusia no tenía inflación, tenía estancamiento, ¿te acuerdas? Con Brezhnev. Entonces, bueno, varios factores. Y hoy Estados Unidos está padeciendo los dos. Esto me recuerda ya que hemos hablado de Manuel Todd, al libro que a mí me impresionó mucho cuando lo leí en 2002, que seguro que lo leyó usted, Después del Imperio, ensayo sobre la descomposición. No, pero ya había hecho otro, ¿sabes también quién? Hélène Carrère-Doncos, que era miembro, ¿te acuerdas, no? Miembro de la Academia Francesa, donde ella ve precisamente el ascenso del Islam, que es poligámico, juvenil, que le estaba ganando la batalla a los rusos cristianos ortodoxos. Muy interesante. Los dos son fenomenales.